Buenas noches, adelante con su intervención. Hola, adelante, ¿me escucha? Buenas noches. Mucho gusto, amigo. José Castro Suárez, de la ciudad de Jauja. Quería dar mi opinión con respecto a la apología de la muerte. Correcto. Si crea una sociedad violenta, definitivamente sí crea una sociedad valiente. Pero también tenemos que ver, como la vez pasada tuve la oportunidad también de hablar, de que nosotros, si no nos preocupamos por los niños, no vamos a poder cambiar el Perú. Entonces, ni siquiera hemos empezado el cambio. Entonces, esos 400 millones que están invirtiendo en tecnología y en ciencia, pues, ¿por qué no invierten en educación? Entonces, esa es la gran pregunta. Yo quisiera que uno de los panelistas me responda, porque si no educamos a nuestros niños, definitivamente no vamos a tener un Perú libre, un Perú culto, y sobre todo, pues, formar niños con valores, ¿no? Lamentablemente, pues, estamos viviendo en un país donde reina la incertidumbre, la inseguridad, y también quisiera contar para terminar de que se debería ver, pues, a nivel nacional, en ciertas áreas, traer gente de fuera, del extranjero, ¿no? De potencias como, por ejemplo, Japón, Finlandia, Corea del Norte, que hace 50 años eran países atrasados. Hoy en día son países desarrollados. Finlandia, por ejemplo, es un país donde no existe corrupción. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Porque en ese país, sus autoridades, obviamente la responsabilidad de la educación en cualquier parte del mundo es responsabilidad del Estado, pues deberían hacer como hicieron en Finlandia, ¿no? O sea, transformar todas esas riquezas. Bueno, en este caso Finlandia no tiene muchos recursos naturales, pero ellos lo que hicieron es transformar esas riquezas naturales en favor de la educación. Correcto. Muchas gracias a nuestro amigo que nos sigue siempre y nos ha llamado desde Jauja. Se refiere a esos 400 millones que hemos dado a conocer. El Diario Oficial del Peruano lo tiene en portada para ciencia y tecnología, y usted hizo una pregunta. Vamos con el doctor Héctor Vargas Aya. En el Perú tenemos una legislación que tipifica y condena a los que incurren en apología del terrorismo. Todo aquel que, sea por medio de la prensa, la televisión, nadie ha protestado, felizmente en este caso. Ahí existe una ley que sanciona a los delitos que se derivan de la apología al terrorismo. Yo no entiendo por qué se opone ese mismo sector de la prensa a la penalización de los delitos que se cometen a través de la prensa, entre ellos la violencia. En ese sentido hay una incongruencia en nuestra conducta. Como dijo Heredia, recordando aquí, hay personajes que están ya saltando a la palestra como candidatos a la presidencia de la República, a los gobiernos regionales, aquellos que han sido protagonistas de actos de violencia en el norte, en el centro, en el sur del país. De manera que esa es una tragedia nacional. Nuestro radio, el Televente, nos ha formulado una pregunta, que por qué han prosperado países que han estado mucho más atrasados que el Perú, hace 25 o 30 años. Parece que se refiere a los famosos llamados tigres del Asia. Los tigres del Asia, entre ellos Corea y otros, Taiwán, cuantos efectivamente se han convertido en países que se han disparado hacia el desarrollo. ¿Por qué? Porque han dedicado un cuarto de siglo o más a la educación. Se han olvidado de todo y se han dedicado a educar dentro y fuera del país a su gente. Después de esta llamada telefónica, las conclusiones sobre este primer tema. Vamos a escuchar al ciudadano. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Mira, de aquí de Los Olivos. En principio creo que corresponde al Congreso de la República legislar sobre este tema, hacer la apología a la violencia. En eso estoy de acuerdo, pero hay que distinguir algunas cosas. Yo creo que la televisión tiene la misión de informar los hechos tales como son. Y esto no es apología, por lo menos en el caso de La Parada, no he visto en ningún medio de comunicación incitar a la violencia. Para mí apología es toda aquella persona o grupo que incita a la violencia, desafía a la autoridad o no respeta a la autoridad. Eso para mí es
apología. Y en cuanto al presidente de la República, debo recordar algo. Cuando ocurrió los hechos lamentables de Bagua, el entonces candidato presidencial no dijo una sola palabra, por lo menos condenatoria, sobre esos sucesos lamentables que terminó con una cantidad impresionante de policías muertos. Entonces, no nos puede decir que estos hechos de la parada, un poco que lo han sacudido. Yo creo que condenamos, pero en este caso hay que ser cuidadoso cuando se refiere a la información. Y para eso debe existir un órgano regulador que no sea tutelado por el Estado, que sea una institución independiente donde están todos los intereses, inclusive hasta los propios teleaudientes o medios de comunicación que tengan que manejar y regular la información. Muchas gracias, caballero, por su... Existen esos órganos, lo que pasa es que no funcionan. Concor TV, por ejemplo, debería reorganizarse Concor TV y el gobierno daría un gran paso si lo hace. Y esto pertenece al sector transportes y comunicaciones. Conclusiones con el panel. José. Hay momentos, y esto lo digo en referencia a lo que ha dicho nuestro último amigo televidente, hay circunstancias en las que nosotros creemos que las cosas tienen que ser informadas a como dé lugar, y que se convierte en algo normal mostrar rostros empapados completamente de sangre o mostrar brutalidad y barbarie con un espectacular zoom y una gran toma a colores, como si eso fuera algo normal. Yo lo invito a mi amigo a hacer lo que yo recomendé al inicio de este programa. Vea cómo se ha informado de la misma noticia en medios del extranjero, porque esta noticia tristemente ha dado la vuelta al mundo. Se ha dado a conocer en todo el país. Y se ha dado a conocer, en todo el mundo, y se ha dado a conocer de una manera muy diferente en cuanto a imágenes. Así es que la información sí se tiene que dar completamente de acuerdo en lo que ha pasado en la parada y en lo que pasa en el país, en los accidentes, en los hechos policiales. Por supuesto que se tiene que dar, y en eso estoy de acuerdo con mis colegas periodistas de todos los medios de comunicación. El tema es cómo se da y qué imagen se muestra al público para no incentivar la violencia. Vamos ahora con Julio Heredia. Sí, yo creo, Rafael, como tú también opinas, que hay que afinar la legislación reguladora al respecto, crear un organismo vinculante, de pronto una suerte de consejo superior del audiovisual o algo así, que tenga carácter vinculante, es decir, que no sea simplemente un organismo de notables, que dé buenos consejos, que van a entrar por un oído y van a salir por el otro, sino que efectivamente regule y norme y sancione las derivas en este tipo de situaciones. Y por otro lado, como lo sugerí en semanas pasadas, la figura del defensor del televidente me parece a mí atractiva, que podría partir o podría ser parte de la Defensoría del Pueblo, es decir, un defensor de todos aquellos que se sientan maltratados, que se sientan heridos en su dignidad por la televisión y los medios en general. Correcto. Doctor Vargas Aya, con la conclusión en este primer tema de debate. Quiero referirme a la observación que hizo el último de los televidentes. Él dice que informar no es hacer apología. Yo le contradigo que sí, cuando se informa mal, cuando se informa defectuosamente, cuando se abunda enseñando cosas que no deben enseñarse, y fundamentalmente cuando se entrevista a los delincuentes. Me imagino que a estas alturas deben estar seleccionando a los delincuentes de la parada para someterles a la verdad, no sé cuánto, y pagarles todavía un premio. Una cosa es informar y otra cosa es exaltar la figura del delincuente, llevándole a sentar, darle pantalla y entrevistarlo. Así que hay que diferenciar esa conducta.